Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera muy especial en este día. Para la gloria del Señor, pues he de estar compartiendo la palabra, la cual yo sé que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ella ha tenido un propósito muy en específico y es de darnos vida, prepararnos para ese día glorioso en el cual el Señor ha de ser manifestado. En este día, pues, deseo compartir con todos ustedes lo que dice aquí está plasmado por el Espíritu Santo. He de dar lectura en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Empiezo desde el verso 1. Como siempre les sugiero, busque lápiz y papel. Apunte todos los capítulos, versículos, para que luego usted los pueda cotejar y usted pueda examinar a base de la luz de la palabra todo lo que el Señor ha plasmado aquí. Quiero decirle que este es su programa Hablando la Verdad. Soy su servidor Ferdinand Almeida. En el nombre de Jesús, pues, he de darle lectura a esta palabra tan hermosa, la cual nos conforta, nos da vida. Dice la letra en el nombre de Cristo Jesús: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre, en el nombre de Jesús he dado lectura a tu palabra, Dios, para que tu nombre sea glorificado. En este día, Padre, yo te imploro que esta palabra tuya, que no torna atrás vacía, alcance, Dios mío, a los perdidos, Señor, a los descarriados, Señor, a los que están débiles en la fe, Señor. Oh Padre, que tu nombre sea bendito y glorificado en medio de nosotros. Da sanidad a los que están enfermos por las llagas de Jesús. Liberta, Dios mío, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Edifícanos en esta palabra, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Para la gloria tuya te lo pido. Amén, amén y amén. Amados, en esta carta del apóstol Pablo, en este capítulo 5, está hablando de los tiempos, está hablando que nosotros, la iglesia, debemos de estar preparados para el día glorioso de la manifestación de Jesucristo, cuando venga a buscar un pueblo redimido, un pueblo limpio, un pueblo de buenas obras, un pueblo que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. El Señor nos exhorta, el Señor nos inquieta a que profundicemos la palabra. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo aquí dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando del día del Señor.
Está hablando de ese día glorioso. Para el mundo es un día desastroso, es un día en el cual los va a marcar para la eternidad. Porque el mundo vive de espalda a Dios. El mundo vive a la derriba. Piensan en el día de hoy, no piensan en el día de mañana. Pero aún así, la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos de vivir una vida placentera en el Señor, de que tenemos que estar velando, mirando las ocasiones, mirando todo lo que acontece, porque en cada acontecimiento está diciendo que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, no ha fallado en nada. Si vamos a conseguir el capítulo 24 de Mateo, aquí nos habla muy claramente Jesús hablando, amado. Aquí no está hablando ningún apóstol, aquí no está hablando, sino el dador de la vida está hablando claramente para que nosotros velemos, oremos, estemos preparados para el encuentro con Él, si es que estamos vivos. Si no, pues salimos de este cuerpo, como la Biblia explica, y estaremos ante la presencia del Señor. Mire lo que dice aquí. En el capítulo 24, verso 1 de Mateo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: veáis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí está diciendo, amado, todas las cosas que anteceden a ese día glorioso de Jesucristo. Está diciendo claramente cada uno de los acontecimientos que se avecinan, y ya muchos lo hemos nosotros palpado. Hemos escuchado de terremotos, hemos escuchado de guerra, de rumores de guerra, de pestilencia. Hemos escuchado, amado, y visto tantas cosas, y mucha gente se alarman y mucha gente está en una expectativa de lo peor. Y el Señor está orientando a su pueblo, a su iglesia, que todas estas cosas tienen que suceder, pero no es el fin. No es como muchos que hoy en día son alarmistas. Se pasan diciendo: mire, alerta, alerta, alerta. Viven en una expectativa. Parece ser que ellos no tienen ninguna esperanza en Cristo Jesús, porque Jesús dijo que estas cosas tienen que acontecer antes de su venida. Y no quiere decir porque hay una guerra, Jesús viene hoy, o porque hay un terremoto en tal sitio, Jesús viene hoy. No, esos son señales. Estos alarmistas se aprovechan para alarmar a un pueblo. Y tengo que decirlo así mismo, por no leer, por no escudriñar las palabras del Señor, la palabra del Señor, pues creen toda la mentira. Usan hechos que son, mire, sí, hay rumores de guerra, es cierto. Un terremoto, sí, es cierto. Pero eso no quiere decir que el Señor viene hoy. Entonces yo tengo que estar atendiendo, tener la vista fija en la palabra del Señor, afiando mi corazón a la palabra del Señor o lo que Jesús establece y dice.
el día del Señor. ¿Oye? Está diciendo el día del Señor. Hermano, que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Quiere decir que si usted sabe que todo esto está aconteciendo, la fe de nosotros debe de fijarse, afianzarse en Cristo Jesús. Nuestra vida, dice el apóstol Pablo, el capítulo 3 de Colosenses, de que nuestra vida está escondida en Cristo para Dios. La Biblia dice claramente, amado, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, dice. Nosotros estamos guardados, protegidos, edificados en la roca inconmovible. Él está como poderoso gigante para guardar a su pueblo, Si usted no es pueblo de Cristo, pues entonces usted tiene un problema. Porque todas las plagas que van a venir lo van a tocar. ¿Por qué digo yo esto? Porque el Señor está comprometido a guardar su pueblo. Si usted va a la historia, el pueblo estuvo cautivo en Egipto por 430 años. Allí pasaron por las peores situaciones de la vida. Pero cuando Dios le prometió que los iba a libertar, antes de libertarlo, Dios le demostró el poder y su gloria a Faraón. Si usted va a mirar la Biblia, fueron diferentes tipos de plagas, pero ni una de ellas sola afectó, escucha bien claro, al pueblo de Dios. Ni una sola. Aún pasó el ángel de la muerte y se llevó a los primogénitos. Ni uno solo del pueblo del Señor pereció. Ni uno solo. Dios promete y Dios cumple. Sea veraz, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre promete y no cumple, pero Dios promete y Él cumple. Él es veraz. Entonces, usted y yo debemos de poner la mira, nuestro entendimiento, nuestras emociones en la palabra del Señor. Porque si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, quiere decir que Él no nos va a dejar solos. Él está como poderoso gigante. Entonces, todo lo que viene, el día de la ira, viene para los hijos de desobediencia. Viene para aquellos que no están en Cristo Jesús, los que no han guardado su vida en Cristo Jesús. Ejemplo, Dios habla muy claro que a sus sellados, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Dios ha prometido guardarnos. Dios ha prometido estar con nosotros. Nos ha dado una autoridad. Nos ha dado una victoria para que usted y yo estemos en victoria, no en derrota. Entonces, si yo voy a mirar el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 4 dice, escúchelo, se les mandó que no dañasen a la hierba ni de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Quiere decir que a esta plaga se le ha dado una orden, que no dañe ni árbol ni cosa verde, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Y la iglesia es la única que tiene el sello del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 1:13 dice claramente, dice muy claro,
No es cuestión de que estamos inventando. No. Dice claramente aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, usted y yo tenemos una garantía, somos propiedad legítima del Dios vivo. Aquí se le ha dado una orden a esta plaga que no dañase ni a árbol, ni cosa verde, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Y escuche bien claro esto, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión que hiera al hombre. Quiere decir que esa plaga es terrible. Eso solamente para los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Y estoy diciendo claramente aquí que la Biblia establece que nosotros, la iglesia, tiene el Espíritu de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y está hablando claramente a la iglesia. Estoy en el capítulo 4 de Efesios, verso 30, y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que nosotros tenemos una garantía de que tenemos el Espíritu Santo, y esta plaga, como pasó en Egipto, no tocaron uno solo de los israelitas, no los tocó. Salieron de en medio de Egipto en victoria porque ninguna plaga, aún Faraón tuvo que bajar la guardia y decir, déjenlo ir. ¿Por qué? Él vio que la mano de Dios estaba puesta. Y la mano de Dios va a estar puesta para ese día de la ira sobre los hijos de desobediencia. Dice aquí muy claramente, y tenemos que estar bien pendientes, amados, porque se han levantado tantos y tantos falsos enseñando cosas que la Biblia no establece. Yo estoy leyéndolo a ustedes aquí bien claro. Lo que está plasmado aquí no es que yo pienso yo. No. Yo estoy diciendo que ha sido plasmado en esta palabra para que usted abra sus ojos, y yo también, para que nos estemos seguros en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí. Dice aquí claramente, en 2 de Tesalonicenses, y le he dado lectura muchas veces: y vosotros que sois atribulados, acuérdense que vamos a estar en medio de la tribulación. La iglesia no se levanta 7 años, como dicen muchos predicadores y teólogos. La Biblia no establece que la iglesia sería levantada por 7 años antes de la venida del Señor. No hay texto bíblico que lo pueda sostener. La iglesia se va en el día postrero. La iglesia ha de ver palpable la gran tribulación. No se deje engañar. La Biblia es muy clara y le voy a confirmar lo que le estoy hablando ahora mismo. Dice aquí: y vosotros que sois atribulados, dadnos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor del cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo nosotros entraremos en el reposo? Cuando se manifieste el Señor desde los cielos con los ángeles de su poder. Antes de eso la iglesia no se va. No hay un día que el Señor venga 7 años. La Biblia no lo sostiene. La Biblia sostiene que Él viene en el día postrero. Y dije que le voy a dar prueba de lo que le estoy diciendo. En llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día, escuche, en aquel día, no en aquellos días, en aquel día, para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Amado, aquí dice claramente que Él viene con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron el Evangelio ni lo obedecieron. Quiere decir que hay que tomar en cuenta que yo no puedo tergiversar esta palabra para ponerlo de acuerdo a una institución humana religiosa. Tengo que ser claro, específico, qué dice la palabra de Dios, para entonces yo no ser uno de muchos que tuercen la palabra del Señor. Yo les dije a ustedes que iba a ir a decir que porque yo creo en el día del Señor. Y aquí la palabra del Señor dice claramente, muy claro que lo dice Jesús, esto no lo dice un vicario, no, lo dice Jesús en su palabra, esto es palabra del Señor. Yo tengo que estar seguro que la Biblia me sostiene. Yo le dije a usted que el día postrero, el día del Señor, son sinónimos, es lo mismo. Y dice aquí claramente, Jesús hablando en el capítulo 6 de Juan, y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escuche, el día postrero es el último día que la iglesia sería levantada. Y vuelve otra vez, y Jesús vuelve otra vez y lo recalca. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya llevo 2, y estoy hablando en el capítulo 6 de Juan, versos 39 y 40. Ahora le voy a dar lectura en el verso 44, que dice de la siguiente manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. No en las resurrecciones, no es en los días postreros, no, dice en el día, la resurrección. Dice en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si hay 2 resurrecciones, tiene que ser una en los días postreros y una en el día postrero. La Biblia no sostiene eso. Jesús no lo ha dicho, no lo dijo. Ninguno de los apóstoles ha sostenido tal cosa. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? Dígame usted, ¿a quién usted le va a creer? Si la Biblia sostiene que es en el día postrero el levantamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos, ¿quién es usted y quién soy yo para usted alterar la palabra del Señor? Mire, en el capítulo 11 de Juan, verso 24, mire lo que Marta le dice a Jesús. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, no en la resurrección, en el día postrero. Wow. Esto es terrible, amado. Cuando yo escucho a esta gente hablar de la forma que hablan sin tomar en cuenta la gramática, ni punto, ni coma, ellos se mandan y ponen, olvídese, lo cual le darán cuenta a Dios por esto. Le van a dar cuenta a Dios por esto. Yo dije aquí claramente que la resurrección de los muertos es en el día postrero. Dice aquí, no lo digo yo, Marta no estudió en un seminario ni en un instituto. Marta escuchó al dador de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesucristo. Él es la verdad, es el camino, es la resurrección. Fuera de Él no hay quien salve en el día postrero. ¿Por qué?
Si yo voy a buscar aquí claramente, y escúchelo, dice aquí, y yo me amparo, ¿verdad? En lo que la Biblia dice, no en lo que digan los teólogos de hoy en día, los profetas, los apóstoles. Yo no estoy ahí. Yo soy un muchacho demandado de mi papá que hablo lo que ha sido plasmado por el Espíritu Santo del Dios vivo. Yo no puedo alterarle esta palabra por caerle bien a nadie, ni por buscar fama. No, a mí el Señor no me llamó a eso. Dice aquí claramente, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, los cuales muchos de ellos lo tuercen sin reparo, la tuercen. Dice aquí claramente, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no haya tristeza como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en él. Los que duermen aquí son los que partieron y están ante su presencia. Porque dice ahí que traerá con él a los que duermen, quiere decir que están con él. Por eso el apóstol Pablo dijo que si él partía de este mundo, estaba ante la presencia del Señor. Cuando usted parte de su cuerpo, usted está ante la presencia del Señor. El que muere en pecado desciende a un lugar de tormento hasta el día postrero, donde serán trasladados al lago de fuego. Entonces, usted tiene que tomarlo en serio, porque aquí no hay términos medios. Le sirvo a Dios y le sirvo al diablo, ¿no? Aquí no hay usted le sirve al diablo o le sirve a Dios. Aquí dice claramente que cuando usted parte del mundo, en Cristo Jesús, usted está ante la presencia del Señor. Lo que la gente dan como una parábola de rico y Lázaro, lo dan como una parábola, eso es una parábola. Jesús dijo tiempo, dijo nombre, lugar donde estaban y tenían conciencia, porque el rico le dijo, tengo 5 hermanos. Mira, envíalo para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Ves? Entonces, está diciendo claramente ahí que ese tenía conocimiento, sentía, amaba aún, porque para decir no permita que mis hermanos, quiere decir que amaba a sus hermanos. No es como esta secta que dicen que el sueño del alma, cuando usted muere, usted entra ante la presencia de Dios o usted desciende. No hay términos medios aquí, está establecido el hombre, vida, muerte y juicio, de acuerdo al capítulo 9 y verso 27 de Hebreo. Aquí no hay juego. Entonces, el día del Señor es el que define la eternidad del hombre. Entonces, usted y yo tenemos una necesidad. Usted y yo tenemos que ubicarnos a lo que la palabra establece. No es lo que le diga una religión, no es lo que le diga un líder. Que si el líder no está a la par con la palabra del Señor, yo le digo, corra por su vida. Corra por su vida. Ahí me enviaron una señora ahí que se hace llamar que es la esposa de Dios o que es Cristo, donde ella está ofreciendo la inmortalidad, que ella es el Dios. Mire, eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Eso es lo que dice Jesús en el capítulo 24, se levantarán falsos cristos. Ella es un falso Cristo. Todo aquello que vaya en contra de la palabra del Señor es anatema, es maldición. ¿Y quiénes son los que lo escuchan? Pues mire, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 4, dice que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no, ¿para que qué? Para que no vean, no entiendan y sean condenados. Esa es la diferencia, amado, cuando usted habla a través de la palabra de Dios y estos que hablan sin fundamento bíblico. El fundamento de todo cristiano tiene que ser la palabra del Señor. Tiene que ser esta bendita palabra, la cual nos enseña, nos educa, nos prepara para ese día glorioso del día de la redención. Para muchos el día de la ira, porque Dios viene a juzgar. Dice, aquellos que no aceptaron al Señor y no obedecieron su palabra serán excluidos de la presencia de Dios eternamente.
Entonces yo tengo que entender claramente que en este capítulo que estoy dando lectura y vuelvo otra vez a donde mismo, dice claro, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Escuche, decimos esto en palabras del Señor. No es en palabra de hombre, es en palabra del Señor. Y yo veo que esta gente pisotean la palabra de Dios y la alteran de una manera bien sutil y con tanto engaño. Dice aquí que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, escuche, hasta la venida, no la venida, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, a los que estaban en los sepulcros. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que resucitan. Y dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Amado, aquí no dice que vamos a estar 7 años y que luego venimos. No, aquí dice que Él viene con las almas de los que partieron. Por eso Juan dice en el Apocalipsis, bienaventurados y santos los que parten de aquí en adelante en el Señor. Ya no hay más llanto, no hay más dolor, están ante la presencia del Señor. Aquí dice, y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Está siendo claro que la iglesia va a estar aquí hasta el día postrero. La resurrección, la resurrección y el levantamiento son juntos. Ahí no dice rapto. Rapto es una palabra denigrante a la persona gloriosa de Jesucristo. No tiene que robarse nada. Todo ojo le ha de ver. Como ellos dicen que Jesús viene en oculto y se lleva unos pocos. Eso no es bíblico. Dice que seremos arrebatados a las nubes y estaremos para siempre con el Señor. No es por 2 días, por una semana, como dicen ellos, vamos a estar 7 años. Ahí no lo dice. Ahí no lo dice. Si la Biblia no lo dice, usted no diga lo que la Biblia no dice, porque hay una sentencia severa. El que le quite, se le quitará del libro de la vida su nombre. Y el que le añade, se le añadirán las plagas que vienen, como esa que leí ahorita en el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 4. Se le dio una orden que no dañase a árbol o cosa verde, sino a aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. Y usted y yo, si es que usted ha nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo del Dios vivo para el día de la redención. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿lo ve? Tenemos que prepararnos para ese día. ¿Por qué tenemos que prepararnos para ese día? Por esta razón. Voy para la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y aquí está muy claro, amado. Yo no sé cómo esta gente se atreven a hablar. Y no es esto. Se atreven a decir que Dios les reveló y que Dios les dijo. Pero si esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo, por estos santos hombres de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo le va a decir una cosa a Pablo, a Pedro, a Juan, a cada uno de los apóstoles? Y luego que se plasma esto, le va a decir a estos profetas, a estos maestros, entre comillas. Jesús dijo, se levantarán falsos profetas, falsos maestros con cara de piedad, vendrán disfrazados. El diablo se viste como ángel de luz, y así dice, y así también sus ministros. Entonces, si la Biblia me dice a mí claramente que la iglesia tiene que prepararse para el día glorioso en el cual los cielos se abrirán, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿lo ve? Con los ángeles de su poder a recoger su iglesia de los 4 ángulos de la tierra.
Y Pedro dice aquí en este capítulo 3 de Segunda de Pedro, la carta, en el verso 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas, irreprensibles en paz, teniendo entendido, escuche, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La sabiduría que el apóstol tuvo es por el Espíritu Santo. Él fue separado a rabia por el poder del Espíritu Santo para revelarle todo lo que venía. La posición de la iglesia, todo. Por eso dice aquí, la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas ellas, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Quiere decir que esta gente que están torciendo las escrituras, se están arriesgando a perder su salvación, porque Dios no ha establecido lo que esta gente está predicando. Entonces dice, las cuales, mire cómo dice, que las cuales Pablo ha hablado, ¿verdad? Casi en todas sus epístolas, usted busque todas las epístolas de Pablo, todas. En cada una de ellas habla una exhortación de la venida del Señor y de la preparación que usted y yo debemos de tener para vivir una vida pía, santa para ese día glorioso. Dice aquí claramente, en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de suceder, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Amado, dice, mire la exhortación, puesto que todas estas cosas, y nosotros estamos viendo, palpando. Mire, puede buscar la historia. Nunca tantos terremotos seguidos, uno detrás de otro, y los daños que ocasiona. ¿Cuántas plagas tenemos pegadas una de la otra? Mire la violencia que existe hoy, cómo va en auge. Hay que mirar. Usted escucha las noticias a diario, usted lee el periódico, usted lee en YouTube información. Usted sabe todo lo que se está acercando. Ya la tierra no está produciendo los alimentos que nosotros necesitamos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque aún el pueblo estuvo 40 años, escuche, 40 años estuvo metido en el desierto. Dios le suplió comida, agua, le suplió cobija. De noche estaba una nube que alumbraba el campamento. De día había una nube que los cubría del sol. Dice que ni aun la suela de sus zapatos se envejeció, se desgastó. Entonces, ¿por qué estos están predicando espíritus de temor cuando hay un Dios tan poderoso, amado, que no importa que la tierra deje de producir, el Dios que yo conozco ha de suplirnos, ha de proveer todo lo que necesitamos y nos guardará de todas las cosas que van a venir? Ahora, hay mucho, porque Jesús dijo, si estas cosas han hecho conmigo, que no harán con vosotros. Seguro ahí dice que pasaremos persecución y seremos atribulados, y muchos nos llevarán aún a las cortes. Y muchos, pensando que hacen bien, matarán a uno. Dice que el hermano entregará al hermano, el padre al hijo, el hijo al padre, la madre al hijo, el hijo a la madre. Amado, estamos viviendo y eso es lo que va a suceder. Pero sobre todas estas cosas hay que entender que nuestra vida está escondida en Cristo. Jesús dice claramente, no le tema el que mata el cuerpo, temerle más bien a aquel que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, si usted tiene un Dios todopoderoso, ¿por qué usted lleva y escucha
a estos mentirosos que lo que hacen es sembrar miedo, terror, en vez de fundamentarlo usted lo que está establecido en esta palabra, que Dios está como poderoso gigante alrededor de su pueblo. Capítulo 8 de los Romanos, búsquese el verso 28 en adelante, para que usted vea que dice claramente que nada ni nadie, dice por ahí para abajo, que nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni hambre, ni pestilencia, ni persecución, ni filo de espada. Dice más, ni aún ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué razón usted está escuchando gente que aparentemente hablan de parte de Dios y usted los ve en YouTube 4 y 5 veces al día? Alerta, alerta, alerta. Mire qué alerta. Lo que tiene que decirle, mire, gloria a Dios que se está cumpliendo. Hay terremoto, hay guerra. Estas señales son las que nos está diciendo que la meta de la iglesia está cerca. Estamos cerca. Y cuando se manifieste el anticristo, usted sabe que estamos en la línea final. Que Dios viene a dar debida retribución a aquellos que nos atribulan, a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos vituperan. El Señor, yo doy gloria a Dios. Esteban, siendo apedreado, no estaba diciendo, no me maten, no. Alzó sus ojos al cielo y miró al cielo abierto y a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Aún le dijo, no le impute este pecado. ¿Cuántas veces apedrearon al apóstol Pablo? Búsquese cada uno de los apóstoles para que usted vea todo lo que sufrieron. Y ellos estaban aquí como peregrinos. Mientras usted y yo no nos miremos como peregrinos aquí, vamos a estar dudando, vamos a estar metidos en temores. Porque dice aquí que nuestra fe, nuestra esperanza sea el fundamento. No como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, nosotros necesitamos envolvernos en la fe. La fe no es una inyección que le ponen a usted. No es una píldora que usted se toma para aumentar la fe. Es creerle a ese Dios maravilloso, el cual ha dicho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. No tengan miedo, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pedro está hablando aquí y lo está hablando muy claramente. Estoy todavía en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y le voy a dar lectura al verso 10. Y mire lo que dice el apóstol. Pero el día del Señor, escuche, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras que en ella hay se fundirán, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está diciendo todos los acontecimientos finales. Está diciendo claramente Pedro que el día del Señor es el día. No es que Jesús viene como un ladrón. Esa es la connotación que dan esta gente al predicar. Entonces dice que el ladrón viene, ¿no? Pero si usted supiera el día que viene el ladrón, usted se prepara para que no mine su casa. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? A esta gente que viene con sicamanda, rañamansa, hablándole lengua, torciendo la Biblia. El Espíritu de Dios no miente. Dios, el Señor ha enviado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y justicia. Es el que nos enseña. Es el que nos enseña. Entonces, yo le digo de todo mi corazón, que si usted no está preparado para el día del Señor,
y usted no renuncia a este mundo. Como dice Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amado, tenemos que negarnos a la carne, al mundo, para vivir una vida santa, para que el Señor sea glorificado. Mire qué claro dice aquí. Verso 29 del capítulo 4. Yo le dije ahorita que la resurrección y el levantamiento de la iglesia son simultáneos, no es cosa separada, sucede en un mismo momento. Y dice la palabra del Señor que eso es en el día postrero, en el cual el Señor aparecerá con los ángeles de su poder. Lo dice en ese capítulo 1 de primera, el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, y lo dice bien claro Pedro, lo dice bien claro Jesús, que Él viene en llama de fuego a dar retribución a aquellos que no conocieron y no obedecen. Entonces, el día postrero es antes de la gran tribulación o después. Escúchelo bien claro. Dice este verso 29 del capítulo 24 de Mateo. Mire lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escuche claro, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, se van a lamentar y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí dice claramente que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y muchos se atreven a decir que esa no es la gran tribulación. Cogen un texto y lo sacan fuera de contexto. Porque mira el verso 21 de este mismo capítulo 24 de Mateo. Dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuál no la, escuche bien claro, cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá? Y si aquellos días, escucha ahora algo aquí, una exhortación, y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Amado, es la gran tribulación, es inmediatamente que Jesús aparece, inmediatamente después de la gran tribulación, y la iglesia será levantada en la venida del Señor. No es en la venida del Señor, es en la venida del Señor por segunda vez. La resurrección es en el día postrero. ¿Y qué pasa? Que yo voy a buscar aquí en Daniel capítulo 12 y mire bien claro lo que dice el capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levantará, esto en el verso 1 del capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, escuche, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una sola resurrección, tanto malo como bueno. Y la palabra de Dios no miente, porque ninguna, dice Juan, que ninguna mentira nace de la verdad. Yo estoy leyéndolo a ustedes lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy pensando aquí, porque yo creo, yo digo, no. Yo soy un muchacho demandado. Yo lo que hago es repetir lo que está establecido. Gloria a Dios por tantos hermanos que se han levantado ahora a enseñar la verdad, no importando la persecución o lo que digan. Miren, en una ocasión en una iglesia a mí se me llamó hijo del diablo, porque yo sostengo y digo
lo que dice la Biblia. No me importó que me dijeran, pero Jesús viene en el día postrero, no es en los días postreros. Viene en el día postrero y ahí es que es la resurrección. Entonces yo tengo que entender claramente que la Biblia no se contradice. Dice el capítulo 5 de Juan, verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esta resurrección es la espiritual. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Y vosotros habiendo estado muertos en delitos y pecados, usted lo que hacía era que sobrevivía, existía, pero usted estaba muerto en delitos y pecados. Y dice, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó. Capítulo 6 de los Romanos recalca lo mismo y verso 6 en adelante lo vuelve y lo dice. Entonces aquí dice, y los que oyeren, ¿lo ve? La voz vivirán, los que se arrepienten, los que Jesús dijo claro, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, los que no son míos se apartan, se van, huyen. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, el tener vida en sí mismo. Escucha ahora, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora mire aquí la bienaventuranza. No os maravillé de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A dónde están en los sepulcros? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amado, aquí no hay dos resurrecciones, hay una sola resurrección. Dice Jesús que como se apartan los cabritos de las ovejas, así es en aquel día, en el día del Señor. Usted y yo tenemos que profundizar la palabra, amado. Dejarnos de estar escuchando falsas doctrinas. Porque dice claro el apóstol, se amontonarán muchos a escuchar doctrinas de demonios. ¿Ve? Se van a juntar a escuchar doctrinas de demonios. Ahí tiene usted esta señora que se llama Lisbeth Melquisedec. ¿Cómo ella se va a proclamar a Jesucristo? Si la Biblia no lo sostiene. Ella está usando textos fuera de contexto, engañando a una humanidad entera. La resurrección es para hacer una diferencia entre los que adoran a Dios y los que no adoran al Señor. Usted hace lo malo, sabe lo que le resta. Usted hace el bien, acepta a Jesucristo, vive para Jesús. Usted tiene vida eterna. Es vida eterna. Y el que lo perfecciona y lo prepara a usted para ir al reino de los cielos es el Espíritu Santo. Él es el que pega a sacar de nosotros lo que no sirve. Él saca todo aquello que no está de acuerdo a la palabra. Tenemos entonces que buscar la verdad. La verdad está aquí. No está en los seminarios, en los institutos, en la revelación que dicen estos profetas, estos apóstoles que tienen, torciendo la palabra del Señor. No, usted mire, usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo guía a usted a toda verdad y justicia. Es el que lo enseña. Mire lo que dice aquí. Y yo le he dado lectura a esto muchas veces. Y yo no me canso de repetir lo mismo como dijo Pablo. No me canso, amado, porque es que se han levantado tantas teorías sin fundamento. Da miedo de tanta gente que se ha levantado diciendo que Dios les reveló. Mire, 1 de Juan,
capítulo 2, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción es el Espíritu Santo. Dice que no necesitamos de maestro, que no necesitamos, amado, mire, de las instituciones carnales. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, que es el que entiende, que comprende, que conoce lo profundo de Dios. Él es el que nos enseña. Dice aquí claramente, mire, gloria a Dios por esta palabra, amado. Está aquí. Esto no hay que alterarla. Ella no necesita eso. Capítulo 14 y verso 26, para comprobarle a usted de que es el Espíritu Santo que nos enseña, mire, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos capacita, nos enseña, nos educa, nos prepara, nos fortalece, pelea nuestras batallas para el día de la redención. Por lo tanto, si usted tiene dudas, usted no sabe, mire, el Espíritu Santo, ore. El Espíritu de Dios mora en su corazón. Vino a morar en nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, guiarnos, prepararnos. Le dice a los apóstoles, no salgan fuera de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Hay que hacer una dependencia, amado, del Espíritu de Dios. Está bueno que se escuche, pero usted haga lo siguiente. Venga aquí, mire, a lo que está plasmado por el Espíritu Santo y vaya examinando todo lo que le está enseñando. Use la gramática. Vaya y chequee, mire. Aquí dice la, no dice las. Dice el día del Señor, no los días del Señor. Entonces usted respete la gramática, respete los puntos, las comas. Porque es menester, amado, de que escudriñemos, dice Jesús, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que emana la vida eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca del Señor. Entonces usted y yo necesitamos, amado, más que nunca, hacer una dependencia al Espíritu Santo. No hay otra fuente. Pablo lo dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y yo le he dado lectura un sinnúmero de veces, amado. Un sinnúmero de veces. La dependencia que es. Pablo dependió del Espíritu Santo. Todos los apóstoles dependían del Espíritu Santo. ¿Por qué usted y yo no hacemos lo mismo? Nos metemos aquí a depender de este maestro por excelencia, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire lo que dice. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dando aquí Pablo diciendo que no dependamos de la sabiduría humana, dependamos del Espíritu de Dios, de la revelación del Espíritu Santo, para que entonces nadie nos engañe en ninguna manera. Usted y yo tenemos una dependencia del Espíritu de Dios. Yo le exhorto, le digo, mire, dice claro, pero verso 10 estoy. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues entonces el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos educa. Porque yo dudo que el Espíritu Santo que plasmó esta palabra vaya a decirle a ustedes
que hay 7 años antes, que la iglesia va a estar en las bodas por 7 años. Otros dicen que el Espíritu Santo será quitado. El Espíritu Santo no puede ser quitado, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, nos revela, nos redarguye. ¿Lo ve? ¿Cómo usted sin el Espíritu Santo va a pelear una guerra tan campal como la que viene? No se deje engañar. Pablo dice, mire, Pablo dice muy claro, exhorta a los hermanos. Mire lo que dice. Está hablando de la segunda venida del Señor. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con esto, en capítulo 2, verso 1 de 2 de Tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuche, de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que, escuche, el día del Señor está cerca. Nadie, escuche, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, escuche, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que Pablo le está hablando a la iglesia. A la iglesia. No se deje engañar que aquí le está hablando a los judíos, como en el capítulo 24. Dios le está hablándole a la iglesia. De ambos pueblos hizo uno, no son dos, uno. De ser como ellos quieren explicar, tienen que ser dos pueblos. Y Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene uno, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay dos cuerpos, un solo cuerpo, donde mora el Espíritu Santo del Dios vivo. Entonces, mire algo muy claro. Dice Pablo aquí en el verso 9 de ese mismo capítulo 2. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No se deje engañar por prodigios y señales. Cuídese. Aquí dice que viene con poder engañoso. Y dice que el diablo se viste como ángel de luz y también son ministros. Cuídese. Métase a las escrituras. Busca al Espíritu Santo que le revele, le enseñe. ¿Por qué? Escucha ahora. Con poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escúchese, pasan escuchando tanta doctrina, tanto anatema, que no saben ni dónde están parados. Viven de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus pasiones y deseos, buscando riquezas terrenales, cuando la Biblia nos exhorta que debemos de buscar, ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. No crea en ese ministerio de la prosperidad, apártese. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El punto aquí es que hoy en día se han levantado tantos falsos profetas, tantos falsos maestros que tuercen las escrituras. Ahí dice que nadie nos engañe en ninguna manera. Y mire algo que marca el apóstol. Le está hablando a la iglesia. Dice claramente que aquel inicuo, mire, ese día va a ser tremendo, ese es el día de la ira de Dios. Que el Señor matará a este inicuo con el poder, escúchelo, mírelo aquí. Entonces se manifestará aquel inicuo que escuche, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que el anticristo va a estar hasta el día que Jesús se manifieste en poder y en gloria. Y este hará guerra contra los santos. Es la iglesia. Dice ahí claramente en el capítulo 13 de Apocalipsis que
se dejarán marcar aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro del Cordero. Entonces, ¿a qué yo le tengo miedo? Si el dador de la vida, el victorioso, el grande, el todopoderoso está conmigo. Mi vida está escondida en Él. ¿A qué usted le teme entonces? Porque usted escucha a estos falsos alarmistas, falsos maestros, falsos profetas, a estos que se llaman dioses. No le crea la mentira al diablo. Padre, he hablado tu palabra, Señor. He hablado conforme a tu palabra, Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad y justicia. Revela, Señor. Levanta hombres llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Llenos de tu revelación, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús, liberta a los cautivos, Señor. Liberta, Señor, a tu pueblo. Liberta a tu iglesia, Dios del cielo, del engaño. No permita, Señor, que hombres inicuos, Dios mío, se levanten en medio de tu pueblo a enseñar doctrinas, anatemas. Sino, Padre, que podamos, Dios mío, hablar tu palabra, vivir en ella, Señor, conforme a como tú lo has establecido, Señor. Padre, te lo pido por Jesús de Nazaret, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén.